tener una capacidad de usted poder registrar hasta 65.535 caracteres. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de la necesidad que nosotros tengamos con nuestros campos. Por eso, les decía que era muy importante ver este tema antes de empezar a hablar de crear tablas y bases de datos y demás, porque cuando estamos definiendo la estructura donde se va a almacenar nuestras informaciones, debemos de tener claro el tipo de datos que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de datos tenemos entre las cadenas de texto? Vamos a ponerle aquí cadenas de texto. Cadena de texto. Recuerden, con estos campos de cadena de texto string, nosotros podemos almacenar de todo. Podemos meter números, podemos meter letras, caracteres especiales. Cualquier cosa cabe dentro de un texto. Cuando definimos de tipo string o cadenas, los valores que metemos ahí no los podemos utilizar para hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Porque arrojan unos resultados inesperados. Entonces, si vamos a hacer cálculos matemáticos con números, entonces debemos utilizar los valores numéricos, sea si entero o decimales, dependiendo de cómo lo vamos a manejar. Pero si solamente vamos a manejar cadenas para almacenar cadenas de textos, por ejemplo, la matrícula de un estudiante que podría eh, tener combinaciones de números y letras y caracteres especiales, el tipo de dato cadena de texto es un buen candidato. Está el varchar, el text, ¿sí? Creo que esto se entiende. Otro tipo de datos que tenemos se llama medium, ¿sí? Mediano, por decirlo de alguna forma, medium. Medium, así que se escribe medium, medium text, ¿sí? ¿Sí? Este tipo de dato permite almacenar una cadena con una longitud máxima de aquí, vamos a ponerlo aquí, de 16.777.215. Esta es la capacidad de almacenamiento que tiene para yo poder meter información dentro de un campo medium text. Es un poco más pequeño que text. Si recuerdan, text tiene una cobertura de 65.535. ¿Sí? ¿Sí? También es grande, sí. Permite almacenar mucha información. Otro tipo de dato, aunque no es muy común usarlo, pero está ahí, es bueno saberlo. El block, famoso blob. El tipo de dato block permite almacenar otro tipo de dato, block. Ahora bien, pero ¿qué es lo que significa block? Blob, vamos a poner aquí, son las siglas de binary. Vamos a ponerlo bien. Binary, large object. Esto es lo que significa block. Y vamos a explicar esto, qué es lo que significa. Large object. En un campo blob, nosotros podemos meter, por darle un ejemplo, podemos meter una imagen dentro de una base de datos o dentro de un campo de una tabla. Aunque no se suele recomendar, pero es bueno saber que sí, nosotros podemos almacenar una imagen o un conjunto de datos binarios a nivel de bit, lo podemos meter en un campo blob. Y este tipo de datos tiene una longitud igual a la de medium text. Aquí, esta es la capacidad máxima que tiene para almacenar los bytes. ¿Sí? Esta es la cantidad de bytes que puede almacenar ese campo, el blob. También tenemos otro. Este se llama
Este es más grande, este se llama long blob, ¿sí? Long blob. Este no voy a traducirlo porque ya saben lo que es blob. Blob, ¿sí? Binary Large Object, pero este es long, de más grande, más largo. Entonces, este tiene una capacidad de almacenamiento de esta cifra, 4, 294, 967, 295 bytes. Esta es la cifra que puede almacenar. Fíjense que es enorme. La cifra de byte que puede almacenar eh, este amigo, este tipo de datos. Ya, si sus necesidades eh, implican tener que crear un campo que me permita a mí almacenar con esta enorme longitud, eh, ahí tienen un buen candidato, el long blob. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de datos? Tenemos el enum. Este se llama enum. Enum. El enum nos permite definir una lista de posibles valores que pueden almacenarse. La longitud máxima es de 65.535 bytes. Obviamente, si está fuera de ese rango, entonces él lo que va a hacer es que te va a incluir un campo o un dato vacío. ¿Sí? Para eso se utiliza el enum. Otro dato, tenemos el set. ¿Sí? Estos datos, este tipo de datos no son muy comunes, pero es bueno saber que existen. El set nos permite definir una lista de posibles valores que pueden almacenarse también. La longitud máxima es de 64 y los valores posibles que se pueden combinar entre ellos. Y ahí creo que terminamos ya la lista de las cadenas de texto. Vamos a ver ahora los especial. ¿Cuáles son estos por qué se le llama especial? Lo de especial viene porque son unos tipos de datos espaciales, ¿sí? De hecho, no, el dato no se llama especial, se llama espacial. Espacial es realmente como se le conoce, ¿sí? Los tipos de datos espaciales. Estos tipos de datos espacial hacen referencia, por ejemplo, a, digamos, para almacenar datos geométricos. Aquí tenemos un campo que se llama geometry o geometría en español, geometry, para nosotros almacenar cualquier tipo de dato espacial, ¿sí? ¿Qué otro tipo de dato? Tenemos el point, que permite almacenar un punto. ¿Qué otro tipo de datos soporta MySQL? Bueno, tenemos el line strip, que nos permite almacenar una cadena de puntos, line string. ¿Qué otro tipo de datos más hay? Tenemos el polygon, ¿sí? Que nos permite almacenar un polígono. ¿Qué otro? Tenemos el multipoint. Esto nos permite almacenar una colección de puntos, el multipoint. Tenemos otro que se llama multiline string, ¿sí? Como su nombre lo indica, nos permite almacenar una colección de objetos line string, ¿sí? Es decir, con este vamos a tener una colección de este tipo. ¿Cuál otro? Ahora entramos al dato. Tenemos el multipoligón, multipolímetros, ¿sí?
que vamos a poder almacenar una lista de polígonos. Y finalmente tenemos otro que se llama Geometric Collection. ¿Sí? Collection. Así que si usted, por ejemplo, está trabajando con una base de datos, digamos, para conocer puntos geográficos, digamos, el posicionamiento global, el GPS, podríamos utilizar uno de estos datos para almacenar eh, la posición geoespacial, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es una forma de usted almacenar colecciones de datos espaciales, ¿sí? Conocer la latitud, longitud, lo que trata sobre GPS, ¿sí? Y demás. Tenemos el JSON y el tipo de datos, como su nombre es JSON, así mismo se ve. JSON, ¿sí? El JSON. Este tipo de datos nos permite almacenar dentro de la misma tabla un dato con formato JSON. Ya sabemos que el JSON lo que significa es Java Object Notation. Estos son los tipos de datos que usted debe de conocer si va a trabajar con MySQL. Muchos de ellos no son muy comunes verlos, por ejemplo, estos que están aquí, usted no lo va a ver normalmente usted lo va a ver en cosas muy especializadas o en bases de datos que están relacionadas, por ejemplo, para hacer cálculo de, digamos, o almacenar valores de posicionamiento, valores de ubicación, todo eso. Bien, entonces, estos han sido los diferentes tipos de datos que nosotros podemos manejar con MySQL. ¿Sí? Tenemos los numéricos, este es el bloque de los numéricos. Tenemos los de las fechas, ¿sí? Para manejo de fechas y horas. Aquí los numéricos, tanto enteros y de coma flotante. Tenemos tipo de datos para manejo de cadena de caracteres, ¿sí? Y tenemos también para manejo de datos geoespacial, ¿sí? Posicionamiento, GPS, agrimensura y demás cosas. Entonces, también tenemos campos para poder trabajar con ellos. Y tenemos el JSON, que es uno de los formatos de intercambio de información más utilizados, ¿sí? Por su atención, muchísimas gracias.